Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como todas las mañanas les saludo con gran entusiasmo en hoy martes 6 de junio del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos les agradezco como siempre el que estén con nosotros esperando nos acompañe a lo largo de esta jornada hasta las 9 de la mañana tiempo del centro en México. Estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, MyHeartRadio, Spotify, TikTok y Twitter, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Como siempre, estamos listos, puestos y dispuestos y empezamos con un resumen. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Con un llamado a no romper la unidad, el presidente Manuel Andrés López Obrador se reunió anoche con los aspirantes presidenciales de Morena en el restaurante El Mayor, ubicado en el Templo Mayor, a unas cuadras del Palacio Nacional, en el centro histórico. El sitio fue cerrado exclusivamente para el encuentro de estos. Acudieron a la cita dirigentes de Morena, gobernadores, Delfina Gómez, virtual gobernadora electa del Estado de México, y los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Trascendió que el presidente pidió apresurar la designación del candidato presidencial por medio de la encuesta y respetar los resultados que surjan de este ejercicio. Dijo que ningún interés particular podrá estar por encima de los objetivos de la Cuarta Transformación. El presidente descartó que pueda haber un dedazo o que él incline la balanza hacia alguno de los aspirantes a la candidatura por Morena hacia el 2024, sin mencionar a Claudia Sheinbaum, a Ebrard, a Augusto López o a Monreal. López Obrador reiteró que la gente, fíjense nada más, será quien decida. Si queremos establecer en México, como lo estamos haciendo, el hábito democrático, necesitamos desterrar todas esas prácticas antidemocráticas. La calumnia en los medios, supuestamente de información, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no va a haber dedazo, va a ser la gente. Bueno, por lo pronto, cuando se refiere a la calumnia en los medios supuestamente de información, desde aquí, presidente, recibe mi más profundo desprecio. En el 2024 se dará la renovación de la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, entre otros. A petición de Morena, Marcelo Ebrard, el todavía secretario de Relaciones Exteriores, pospuso para este martes el anuncio de su propuesta para la definición de la candidatura presidencial de ese partido político. En sus redes sociales, el aspirante morenista tenía previsto dar a conocer el lunes su idea de cómo debe de ser la ruta que se siga por ese partido político y sus corcholatas en el proceso interno. Ebrard, quien planteó que los aspirantes renuncien a sus cargos, está duro y duro con que renuncie él y a ver si los demás lo siguen. Y en fin, así es como habla y da recetas. No tengo inconveniente en hacerlo así. Entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo, que está convocado el Consejo Nacional de Morena. Muy contento con el triunfo de Delfina ayer en el Estado de México. Felicitaciones a ella y a todo su equipo, muy contentos y contentos. Va a ser una gran experiencia la llegada de la Cuarta Transformación al Estado de México después de casi un siglo, imagínense. Muy significativo, es un cambio histórico. Es un cambio histórico, dice. Claudia Sheinbaum dijo que debe de ser la dirigencia de Morena la que defina el proceso que seguirán las personas interesadas en la candidatura hacia el 24. Lo repite y lo repite y lo repite hasta que se cansa la carismática Claudia. Oigan. Los estatutos son aprobados por un Congreso Nacional.
Si quisiera haber cambios en los estatutos, pues tendría que llamarse un nuevo Congreso Nacional. Y los estatutos en términos de la elección a representantes populares son muy claros, que tiene que haber una encuesta. Con el 100% de las actas computadas, el programa de resultados electorales preliminares del Estado de México dio el triunfo por una diferencia de 8 puntos a Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde. En estas elecciones a gobernadora, en el estado más grande del país, se contó con una participación ciudadana más grande en términos de población, una participación ciudadana del 50.13% de los ciudadanos, con base en la lista nominal de las casillas con actas contabilizadas, además de un 2.8% de votos nulos. Las 20.442 actas capturadas dan cuenta de que la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, Alejandra del Moral, obtuvo 2.755.532 votos, lo que equivale al 44.34% del total, en tanto que Delfina Gómez superó con 3.272.106 votos, un 52.65% del total. La preferencia hacia Delfina predominó en las casillas con 3.268.516 votos, mientras que Del Moral obtuvo 2.752.330. Sin embargo, Del Moral repuntó con los votos de personas en prisión preventiva, donde obtuvo 2.533 votos, mientras que Delfina logró 1.876. Andrés López felicitó a la morenista Delfina Gómez y al priista Manolo Jiménez, quienes ganaron las elecciones para gobierno, una en el Estado de México, otro en Coahuila. Anunció que en su momento buscará a Delfina y a Jiménez, a quienes les da su apoyo. Me dio mucho gusto lo de ayer, la verdad, lo celebro y voy a hablar con los que triunfaron en su momento, voy a hablar con ellos, pues decirles que van a continuar recibiendo todo nuestro apoyo. Y sí, estuvo bien la elección. Muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo de Jiménez y la maestra Delfina. Va a haber oportunidad de hacerlo. Una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Después del descalabro en el Estado de México, la alianza opositora de Va por México responsabilizó al gobernador Alfredo del Mazo por haber dejado solo al PRI y al gobierno de la República. Se desentendió de sus errores cometidos durante el proceso electoral. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, habló. Esta acción, vamos a decirlo así, omisa en el sentido político del término del propio gobernador del Estado de México, de que estaba entregada la plaza de antemano y que allí ya había un arreglo, pues esa finalmente llevó a que se influyera, primero afuera en la ciudadanía, luego junto con ello también hasta en su propio partido. El señor Moreno se quejó de la narrativa de golpear a la coalición. Es que el resultado de la elección del Estado de México es producto fraudulento de una operación de Estado. Los líderes del PAN, PRI y PRD defendieron la permanencia de la alianza. Habla Marco Cortés, el del PAN. Que la coalición sí es potente, que la coalición sí suma. Debemos informarles que los 3 dirigentes nacionales hemos venido platicando, hemos venido escuchando a diversos grupos de la sociedad. Y hoy lo que queremos decirles es que hoy mismo reinstalaremos la mesa de trabajos, de esfuerzos conjuntos, los partidos de la coalición Va por México con diversos actores de la sociedad, porque buscamos construir
rumbo al 2024, la coalición más potente, más incluyente y más abierta, la más competitiva. Los dirigentes resaltaron el triunfo contundente de Manolo Jiménez en Coahuila y dejaron por sentado que la derrota en el Estado de México no pesa en el ánimo hacia el año que viene, las elecciones presidenciales. Adelantaron que más tardar el 26 de junio la opinión pública conocerá el método con el que se elegirá al abanderado de las filas opositoras a la presidencia de la República. Los dirigentes comparecieron ante la prensa y se comprometieron a adoptar el método que será incluyente de la mano de los ciudadanos, espero. Hemos acordado los 3 dirigentes nacionales que de la mano con la sociedad civil construiremos un método, un proceso que nos permita lograr la candidatura de mujer o hombre más competitiva posible que encabece los esfuerzos rumbo a la presidencia de la República. Y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio, fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados. Cómo vamos a construir una candidatura presidencial fuerte, que enamore, que convenza y, muy importante, que una a quienes vemos que el país va de mal en peor. Don Dante Delgado, por su parte, se preguntarán, bueno, ¿y Dante qué? Dante Delgado, el dirigente del Movimiento Ciudadano, rechazó sumarse a la alianza de Va por México. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic. Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria. Según ironizó Dante Delgado, calificó como sepulturero del PRI a su presidente nacional, Alejandro Moreno, y se deslindó de las acusaciones de la oposición en contra de su partido por la derrota en el Estado de México. Después de esta derrota del PRI en las elecciones para el gobierno del Estado de México, bueno, del PRI, de la alianza, ¿no? López Obrador destacó la gestión del priista Alfredo del Mazo en el Estado. Dijo que su gestión fue de avance, por ejemplo, en materia de transporte, pero, dice, todavía le falta. Se ha avanzado, pero hace falta más. Con el actual gobierno se ha avanzado, el gobierno de Alfredo del Mazo. Hemos trabajado, así como lo hacemos con Mauricio Vila, en forma coordinada. Del Mazo ha colaborado de cerca, muy de cerca, con el gobierno federal en proyectos como las obras de conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Tren Interurbano México-Toluca. El presidente López anunció que en marzo del 24 entrará en operación el tren de conexión México-Toluca. Informó que un primer tramo será inaugurado en los próximos meses, todavía, porque eso es muy importante, ¿no?, en el gobierno del señor del Mazo. Ese tren de Toluca a la Ciudad de México, incluso todavía en el gobierno de Alfredo del Mazo, vamos a inaugurar ya un primer tramo. Creo que hasta Lerma ya vamos a inaugurar. Y ese tren va a quedar pues en operación en marzo del año próximo. Entonces va a ayudar mucho en el transporte. Bueno, luego de más de 5 horas de bloqueo en las carreteras de cuota y libre México-Toluca, ejidatarios del Estado de México y de la Ciudad de México liberaron las vías. Retiraron el cerco luego de lograr un acuerdo con Manuel Cueva, representante de la Secretaría de Gobernación, y Daniel Calzada de la Secretaría del Medio Ambiente. Ofrecieron una reunión de trabajo en Gobernación con 10 representantes para desahogar el pliego petitorio. Los inconformes protestaron por el tren México-Toluca y la tala de árboles, entre otros. En medio del caos, usuarios bajaron de los transportes para buscar alimentos sanitarios, así como para llegar de alguna forma a sus destinos. Después de asegurar que lo que pasa en el Estado de México tiene repercusión en todo el país, el gobernador del Mazo felicitó a Delfina con esa cosa que tiene tan deliciosa y delicada el gobernador. Óiganlo. Somos el estado con más mexicanos, más de 18 millones de habitantes. Nuestra población es del tamaño de otros países. Lo que pasa aquí tiene relevancia nacional. Mi reconocimiento al Instituto Electoral
del Estado de México. Reconozco el trabajo de las autoridades electorales por la organización del proceso y a todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casillas. El trabajo de todas y de todos permitió una elección transparente, confiable y con civilidad. Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados, deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México y a los mexiquenses. Bueno, pues ya, yo creo que ya de este hombre ya vimos demasiado. En el año electoral, el gobierno de López Obrador aumentará 25% la pensión para adultos mayores. El presidente también adelantó que se están reservando los recursos para esa finalidad. Los adultos mayores, todos, tienen su pensión. Y ya dije, va a aumentar en enero, antes de que me vaya. Va a aumentar 25%. Ya lo tengo contemplado y están reservados esos recursos. Bueno, pues ahí está la cosa. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. En este año los ingresos presupuestarios del sector público podrían quedarse 174,246 millones de pesos debajo de lo previsto por el gobierno federal ante menores ingresos tributarios y petroleros. Esto lo informa el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. El monto a obtener sería de 6,949,000 millones de pesos en lugar de 7,123,000 millones de pesos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, según una proyección con información de finanzas públicas al cierre de abril pasado. Si los ingresos se ubican por debajo de lo previsto por segundo año, el gobierno podría incurrir en una mayor deuda o recortes o reasignaciones al gasto, según alerta Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP. En abril, estados y municipios recibieron transferencias del gobierno federal por 201,839 millones de pesos, una caída neta del 10.4% en términos, insisto, netos, la mayor para un mismo mes en los últimos 14 años. Las transferencias incluyen participaciones, aportaciones y recursos por convenio según la Secretaría de Hacienda. El mayor declive se dio en participaciones, que son recursos que pueden usarse de forma discrecional. En ese rubro, los estados tuvieron una baja real anual del 14.6% al recibir 113,295 millones de pesos. En el caso de las aportaciones, que son recursos etiquetados para fines específicos, las entidades recibieron 65,000 millones de pesos, una disminución real anual del 3%. La inversión fija bruta de México se desaceleró con fuerza en marzo al crecer solamente el 0.46% desde una alza previa del 1.79%, afectada por el menor gasto en maquinarias y equipo, de acuerdo con INEGI. La tasa mensual de esta inversión fija bruta en maquinaria se aminoró de 3.02% a 0.26%, fíjense nomás el brinco, en marzo, debido a la caída de 4.25% en maquinaria, equipo y otros bienes, su mayor desplome en los últimos 13 meses. El consumo en México retomó impulso en marzo al crecer 0.31% tras una caída previa de 0.96%, alentado por el incremento en la demanda de bienes importados según el propio INEGI. Muchas cifras que está dando INEGI. Por componentes, el de bienes importados aumentó 3.55%, mientras la demanda de bienes y servicios de origen nacional se vio estancada. La producción de autopartes en la región del TEMEC mostró números positivos, pues en el primer bimestre del año aumentó 16.6% en comparación con el mismo periodo del 22. Esto lo dice la Industria Nacional de Autopartes. De acuerdo con este organismo, la producción total de los 3 países que conforman la zona de América del Norte fue equivalente a 74,273 millones de dólares en el periodo que hago referencia. Detalló que estos aumentos responden a que cada vez más la región cuenta con mayor disponibilidad de componentes como los semiconductores y otras materias que son fundamentales para la producción de vehículos. Los vuelos de Volaris operaron con normalidad pese a la amenaza de huelga por malas condiciones laborales.
un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro, murió cuando realizaba sus labores en las vías del Metro Oceanía. Se presume que se desvaneció y al caer a las vías del metro se golpeó la cabeza. Incendio en el mercado central de Acapulco, en Guerrero. Comenzó en la zona de puestos semifijos. Afectó al menos a 570 locales. La gobernadora, porque antes de saber que ahí la hija de Félix Salgado es la gobernadora, Evelyn Salgado, descartó que haya muertos o heridos y aseguró que se investigan las causas. En mayo, los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social observaron un aumento mensual de 42,618 empleos, lo que contribuyó a la mayor generación de empleos desde 1998 en los primeros 5 meses del año. De enero a mayo del 23 se acumuló un alza de 490,013 plazas, la más elevada desde que se tiene registro para un periodo comparable, es decir, la más alta en por lo menos 26 años. La información del Seguro Social indicó que los 21,862,909 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social al cierre de mayo se tradujeron en una variación anual del 4.1%, lo que equivale a 854,422 nuevas plazas laborales. El gobierno determinó otorgar estímulos fiscales, entre ellos créditos fiscales, a los contribuyentes que realicen actividades económicas dentro de los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec en el corredor interoceánico para incentivar con esto la inversión. A estos contribuyentes se les podrá otorgar un crédito fiscal acreditable en contra del monto del impuesto sobre la renta determinado en el ejercicio fiscal de que se trata, según un decreto publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, informó que la dependencia ha erogado recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 víctimas directas o indirectas de la tragedia en la guardería ABC en Sonora, al exponer un informe especial sobre los apoyos gubernamentales a las víctimas de los hechos ocurridos allá en el 2009, dijo que estas reparaciones se han entregado particularmente a las familias de menores fallecidos expuestos a lesiones, y lo dijo así. Como lo ha señalado el presidente de la República, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación y esperemos que este mismo año ya cerremos el capítulo de lo que corresponde a las reparaciones integrales. Al cumplirse 14 años del incendio en la guardería de Hermosillo, en la que murieron 49 niños durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, Encinas aclaró que estas reparaciones son independientes a las medidas de carácter permanente que se guarda para cada una de los deudos de las víctimas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a discutir el próximo 14 de junio un proyecto que establece que los municipios no pueden usar recursos públicos para colocar nacimientos u otras decoraciones religiosas. El ministro Juan Luis González Alcántara reiteró su propuesta de amparar a Miguel Anguas Rosado, un ateo que alegó sufrir discriminación porque en diciembre del 2020 el ayuntamiento de Cocholán, Yucatán, colocó escenas del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos. El proyecto reiteró que usar fondos públicos para difundir cuestiones religiosas viola el carácter laico del Estado mexicano. Ya no van a poder ponerse nacimientos, por parte de gobiernos. Alejandro Robles, diputado de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional para establecer como improcedentes las controversias constitucionales en contra de obras declaradas de interés público y seguridad nacional por el presidente de la República. La propuesta modifica los artículos 105 de la Constitución, 19 de su ley reglamentaria, 128 de la ley de amparo y las leyes reglamentarias de los artículos 103 y 107 constitucionales. Esto para establecer que las controversias constitucionales serán improcedentes cuando se trate de obras insignia del gobierno federal y estas sean declaradas de interés y de seguridad nacional. De acuerdo con la iniciativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrá conceder estos recursos. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para acelerar el nombramiento de 3 de los 7 comisionados del Instituto de Transparencia. Norma Piña, ministro presidente de la Suprema, dio trámite a una solicitud de atención prioritaria presentada por Krill
para impulsar la pronta resolución de la controversia que el propio Instituto de la Transparencia promovió en contra del Senado por no concretar ninguno de los nombramientos, 2 de los cuales están pendientes desde abril del año pasado. En cumplimiento con 3 resoluciones judiciales, el Pleno del INAI sesionó por primera vez desde el pasado 1 de abril y que se quedó sin quórum, pese a que persiste la omisión del Senado de la República para cubrir 3 vacantes. 2 juzgados de distrito y un tribunal colegiado consideraron que el Instituto de la Transparencia puede sesionar con los 4 comisionados que actualmente integran al Pleno. Al menos 4 personas quedaron heridas tras ser atacadas a tiros en un tianguis en Cancún, en Quintana Roo, según informaron autoridades locales. Ante la corrupción y la inacción de las autoridades, pobladores de Port-au-Prince, allá en Haití, tomaron la ley por sus manos. Los vigilantes cierran los vecindarios, apedrean y a menudo cortan las extremidades de sospechosos de ser pandilleros, los decapitan y les prenden fuego, a veces mientras aún están vivos. Los vigilantes ya mataron al menos a 164 personas desde que comenzó este movimiento conocido como Buacale o Madera Pelada. En abril empezaron, según la Organización de las Naciones Unidas. Más de 500 personas fueron evacuadas de la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador y fronteriza con Colombia, debido a inundaciones provocadas por fuertes lluvias, sin que haya registrado ninguna víctima mortal, según informa el presidente Guillermo Lasso. Mike Pence, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, hizo oficial su candidatura a la presidencia en el 2024 ante la Comisión Electoral Federal. Presentó documentación necesaria para declarar el inicio de su campaña. Trascendió que Mike Pence, el vicepresidente número 48 de ese país, lanzará formalmente su candidatura a la nominación republicana con un video y un evento en Des Moines, esto en Iowa, el miércoles, el día que cumple 64 años. Analistas dijeron que se trata de un desafío para su antiguo jefe Donald Trump, apenas 2 años después de su etapa en la Casa Blanca, y que terminara con una insurrección en el Capitolio y la huida de Pence para salvar su vida. El debate en torno a las nuevas restricciones en la Florida sobre la atención de género se centró en gran medida en las infancias de género. Sin embargo, una nueva ley que el candidato presidencial republicano y gobernador Ron DeSantis firmó el pasado mes, también dificulta e incluso imposibilita que muchos adultos transgénero reciban alguna forma de tratamiento. Un ataque armado en una peluquería en San Antonio, Texas, dejó a un hombre muerto y provocó pánico en el centro de yo diría el mall más conocido en San Antonio, que se llama el North Star. Según el departamento de la policía de San Antonio, un hombre fue asesinado mientras se cortaba el pelo cuando 2 personas entraron a la peluquería y abrieron fuego en contra de él. El ataque fue descrito como un incidente aislado y se descartó que hubiera un tirador activo en el área. No se reportaron otras personas lesionadas. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, dijo que la expansión de asentamientos israelíes y las continuas demoliciones de viviendas palestinas en Cisjordania ocupada alejan a Israel de la paz con los palestinos. Sin embargo, enfatizó que la relación entre Estados Unidos e Israel sigue siendo sólida, elogiando los compromisos de seguridad estadounidenses con el Estado y afirmando que la administración Biden seguirá promoviendo la normalización entre Israel y sus vecinos árabes, especialmente con Arabia Saudita. Las familias de las víctimas del accidente del tren más mortífero de la India en décadas se concentraron en un hospital en un lugar que se llama Bhubaneswar, esto para tratar de identificar los cadáveres de sus parientes, al tiempo en que autoridades ferroviarias recomendaron una investigación penal del accidente en el que murieron, solamente en este accidente, 275 personas. Vamos a hacer una pausa. Antes, 2 cosas. Una, hoy es cumpleaños de Adriana Braniff y desde esta tribuna a nuestra querida Adriana le mandamos todo género de felicidad, del amor que todos le tenemos. Me encargó mucho Eddie, tu esposo, y tus hijos, que te felicitáramos el día de hoy, en este día tan importante para ti y para todos nosotros que te queremos, querida Adriana. Hoy en tu cumpleaños, lo mejor de la vida, te lo deseamos con todo el cariño que sabemos que
que sabes tú que te tenemos. Gracias por tanto que nos has dado en la vida. Gracias por tu lealtad. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu capacidad y por tu infinita aptitud para dar amor a todos los que te rodeamos. Gracias, mi querida Adriana, con todo nuestro cariño. Adriana Braniff, hoy en su cumpleaños. Desde aquí, mi querida Adriana, siempre. Esa es una. Y dos, hoy les tenemos una pregunta en nuestras formas de consulta que dice así: comienza la carrera presidencial. ¿A ti te gustaría que hubiera elecciones primarias entre aspirantes seleccionados por la sociedad? Hasta este momento, el 77% de nuestra audiencia dice: me gustaría que hubiera elecciones primarias entre aspirantes seleccionados por la sociedad. Al 23% no le gustaría otro método. Yo les agradezco que pasen formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com. En el Twitter estamos en @centralfm y en @pedroferriz. Ahí estamos como siempre, para servirte, para escucharte, para saber lo que piensas y sobre todo para interpretar que con tu respuesta estás teniendo una intención por México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Antes que nada quiero decirles que después de los resultados en las elecciones el pasado domingo en Coahuila y en el Estado de México, sobre todo la elección del Estado de México aprendida, es que les quiero reportar que hay un país completo que hoy está pensando, está llevando al análisis a el papel que están jugando los partidos políticos de oposición. ¿Qué es lo que piensa el PRI y cómo se proyecta? ¿Qué es lo que pasa en el PAN y cómo se proyecta ante la sociedad? ¿Qué es lo que pasa en el PRD y cómo el PRD está reaccionando? Y los diferentes partidos dentro de la coalición, cada quien con su forma de reaccionar, nos están dando a conocer que junto con Movimiento Ciudadano, que también pues hay motivos de análisis para Movimiento Ciudadano, queremos decirle a los partidos políticos que las organizaciones de la sociedad civil, independientemente de lo que los partidos políticos estén haciendo o quieran hacer, la sociedad civil se está preparando para decirle a los partidos políticos qué se debe de hacer hacia las elecciones del 2024. Cómo se debe hacer una selección de los que pudieran ser aspirantes a la presidencia de la República. ¿Bajo qué pautas? En toda la República Mexicana, bajo el auspicio y propuesta de la sociedad mexicana. En una especie, vamos a ponerla así, de elecciones primarias, en las que haya una serie larga de pasarelas en todos los estados de la República Mexicana para que los que aspiren a ser presidente de México expongan sus ideas, sus puntos de vista, sus intenciones, sus prioridades, su bagaje, lo que les apoya, su currículum, sus méritos, sus capacidades, para así poder ante la sociedad, exhibirse ante la sociedad y que la sociedad sea la que tome la decisión de quién de los que ahí se barajen pudiera ser el mayor, el mejor, el más importante, el más impactante representante de la sociedad para buscar la presidencia de la República. Y en esta especie de primarias, las organizaciones de la sociedad civil no se van a parar esperando a la decisión de los partidos políticos, no, sino que le dirán a los partidos políticos qué es lo que va a hacer la sociedad. Y es, por cierto, y además me encanta por mexicano,
Me encanta que es la primera vez en la historia de México en la que se propondrá una idea al revés. Antes los partidos políticos le proponían a la sociedad, sin verla muy directamente, lo que querían hacer. Ahora no va a ser así. Ahora va a ser la sociedad, los que viendo directamente a los partidos políticos les dirán, es por aquí. Hazle como quieras, es por aquí. Porque hemos visto a partidos políticos dubitativos, hemos visto a líderes desprestigiados, hemos visto a líderes sin liderazgo. Imagínense un líder sin liderazgo. Hemos visto a partidos que están a punto de ser derruidos por la desmemoria y por la historia y por la ignominia y por el paso del tiempo, que se han venido desgastando brutalmente. Y hemos venido también viendo cómo partidos sin un ADN propio, como es el caso de Morena, que tiene básicamente, Morena es el ADN de el PRI bajo otras siglas. Ahora el PRI resulta que es nada y Morena está gobernando 23 estados de la República sin tener una idea de hacia dónde llevar el país, y si no, para muestra un botón, de estos ya casi 5 años de gobierno, no ha habido crecimiento en México, no lo ha habido. Y no solo eso, sino que ha habido crecimiento, sí, en otras cosas, como por ejemplo, el concepto de la pobreza, con casi 5 millones de personas más que se han incorporado a ese renglón de pobreza, con un Producto Interno Bruto per cápita que es uno de los más bajos de América Latina y que no ha podido crecer en los últimos, por lo menos en lo que va de este sexenio, trayendo como resultado el que la sociedad en su conjunto viva con menor bienestar al que tuvo en el 2018 y para atrás. Quiero, queridos amigos, involucrarlos a todos ustedes que me están escuchando y viendo, a todos, decirles que las organizaciones de la sociedad civil son más de 100, aglutinadas en torno al Frente Cívico Nacional. Estamos entre todas estas sociedades o grupos de la sociedad civil buscando cómo pavimentar este camino hacia el 2024. Que no decaiga el ánimo por la derrota en el Estado de México. Fueron algunos asuntos ligados con la negligencia los que hicieron que se llegara hasta ese momento. Pero si tenemos que llegar hasta lo más bajo, ya llegamos. Ahora es tiempo de recuperar el ánimo, de reorientar la organización, de salir adelante con propuestas inteligentes y sobre todo de involucrar a todos y cada uno de nosotros que busquemos proteger a nuestras libertades, a nuestro colegio electoral, a la división de poderes, a la democracia en México, a la paz social, a la salud, a la educación, a la justicia de un país que lo quiere para poder hacia adelante buscar formas para desarrollarnos. Eso es lo que necesitamos, esa es la esencia de lo que le hace falta a nuestro país y tenemos que sacar la fortaleza suficiente y necesaria para llegar ahí. No decaigas, no te desesperes. En momentos como estos, justo en momentos como estos, hay que sacar la casta. Y no tengo ni siquiera espacio para la pregunta. Este país tiene la casta para salir adelante. Adelante entonces. Todos estamos invitados a este futuro banquete de un México en el que haya respeto entre nosotros, unidad nacional y un proyecto por delante que nos haga trabajar en el mismo sentido. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El país, México, está muy al pendiente de los 3 partidos políticos que
conforman la alianza de Va por México. En el caso del PRI, vemos una manifiesta debilidad del señor Alejandro Moreno. En el caso del PAN, vemos en Marco Cortés pues, que le falta un grado de liderazgo. En donde hemos visto un desempeño que verdaderamente nos ha llamado mucho la atención porque ha sido muy ponderado y muy acorde con los tiempos y las necesidades que hay sobre la idea de llegar a coaliciones y a entendimiento y a organización y a método, es Jesús Zambrano. Jesús Zambrano ha sido un hombre con experiencia durante muchos años, experiencia política, que está aquí conmigo esta mañana para hablar de lo que viene por delante. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Pedro, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Oye, pues todos los ojos de México están puestos en ustedes tres, en Alejandro, en Marco y en ti. Y decía Marco que antes de fin de mes, habría una convocatoria para buscar el candidato idóneo para la presidencia en la Alianza de Va por México, pero creo que la sociedad civil se les va a adelantar, Jesús, porque la sociedad civil organizada ha visto que hace falta el ingrediente de la sociedad y que aparentemente los partidos políticos no la han volteado a ver. ¿Qué es lo que dices tú al respecto, querido Jesús? No, por eso mismo, el día de ayer, Pedro, lo que dejamos claro en primer lugar es que vamos a ir juntos en coalición hacia el 2024, que lo haremos de la mano de la sociedad civil y para eso, en segundo lugar, vamos a iniciar desde ya los diálogos con representaciones diversas de la ciudadanía, de las organizaciones que existen en el país y que juegan un papel muy importante, sociales, civiles, más allá de los partidos políticos. Y junto con ellos acordar un método que daremos a conocer el 26 de junio, es decir, dentro de 3 semanas, en este mismo mes, para que quede claro que vamos a ir en un método democrático, abierto, participativo, el que acordemos con estas representaciones de la sociedad, los dirigentes de los partidos, y poner plazos claros. ¿Qué es lo que va a haber? Giras, debates, va a haber encuestas, va a haber votaciones de qué tipo, etcétera, un poco en la ruta de lo que ahorita ustedes pusieron ahí en la consulta, que opine la gente por sus propios medios, si considera que elecciones primarias sería lo mejor, pueden funcionar. Y esto es así, se necesitaría también integrar una suerte de colegio electoral conjunto de ciudadanos con partidos políticos para que haya la certidumbre en todo el proceso y la manera en que se va a ir calificando y cualificando a los aspirantes a la candidatura presidencial. Esto así, en esencia, no hay un método previo, no es que nosotros le vayamos a decir a la sociedad civil, miren, sí los vamos a tomar en cuenta y a ver, súmense. No, queremos caminar desde el principio junto con ellos en la definición del método. Sí, en todo ello, pudiera haber en los próximos días, antes de la fecha anunciada por ustedes, que les llegara una propuesta de la sociedad civil para llevar a cabo elecciones primarias a través del establecimiento de comisiones en todos los estados de la República Mexicana, comisiones de la sociedad civil o comités o formas de organización que fueran acorde con esta idea de llevar foros en los que se den razones, méritos, bagaje, problemas, análisis, en fin, toda una serie de discusiones políticas que tiendan a que la sociedad se empape de los que aspiran a ser presidente de México y entonces conocerlos, reconocerlos e impulsarlos.
Por supuesto, efectivamente, podría haber eso, si es que efectivamente lo acordamos, si se hace esta propuesta, se pone sobre la mesa y la acordamos juntos, por supuesto que está abierta esa posibilidad, pero insisto y subrayo en que lo que debe hacerse es acordar juntos, acordar sociedad civil, partidos políticos, qué método, qué ruta, qué plazos nos vamos a dar para que la candidatura que surja de este proceso abierto, mujer u hombre, sea una candidatura en primer lugar legitimada democráticamente en contraposición al dedazo presidencial y al mismo tiempo también sea la más calificada, la mejor calificada para que sea competitiva y que tenga posibilidades reales de obtener el triunfo. Esto es lo que está pensado en esos tiempos y paralelamente empezaremos con toda seguridad a discutir cómo decidiremos, a lo mejor con métodos similares en cada estado de la República, las 9 candidaturas para respectivas entidades que tendrán cambio de gobernadores en la Ciudad de México y desde luego también en las principales ciudades. Tiene que ser un proceso abierto y no un asunto que quede exclusivamente en manos de los partidos como alguna vez se llegó a pensar. El señor Dante Delgado habla de que la alianza lo está invitando a subirse al Titanic, que por supuesto pues es una reacción de ironía y de denostación de lo que pudiera ser capaz de lograr la alianza. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta opinión del señor dirigente de MC? Pues él ni a Lanchita llega, yo creo, con los 0 votos que tuvieron en las elecciones del domingo pasado, pero entonces está lamentablemente, ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, Dante, MC, están jugando el papel de esquiroles a favor de Morena, porque ellos golpean más a la coalición que a Morena. Recuerda que 12 días antes de las elecciones, Morena salió con esta campaña en redes y que subieron algún spot por ahí diciendo con el PRI ni a la esquina, y luego tuvieron que agregarle ni con Morena, cuando se les vinieron encima en las redes sociales, principalmente las críticas. Y entonces, ¿a quién le estaba sirviendo esto? Pues a Delfina, estaba golpeando a Alejandra del Moral y con ello también se subió a ese carro de Morena para golpear a la coalición. Y ayer hizo lo mismo, exactamente allá en Yucatán. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, y no porque andemos, como se dice, de rogones, es que la coalición, la alianza debe ser lo más amplia posible, estar abiertos a que se sumen los que quieran caminar en este esfuerzo coalicionista, que, por cierto, el día de ayer mismo empezaron a circular invitaciones de estos sectores de la sociedad civil para que nos mantengamos unidos. Dicen que van a hacer lo mismo con Movimiento Ciudadano. Pero ahí está MC. Eso es, mi querido Pedro, así es. Pues eso es, vamos fíjate que después de este golpe brutal en el Estado de México, más que nada por la ausencia del elector, o sea, si hay tanto esfuerzo para que de 100 vayan solamente la mitad a votar, nos hace pensar que algo no está siendo atractivo para el ciudadano y tenemos que incentivar en él el interés por participar, no solamente con su voto,
sino con su postura como ciudadano de tiempo completo, para que se involucre en lo que nos tenemos que involucrar todos los mexicanos para sacar este país adelante. Está en riesgo nuestra democracia, nuestra paz, nuestra cultura toda, nuestras libertades. Está en riesgo la separación de poderes. Está en riesgo mucho. Yo no veía un momento así de convulso desde la Guerra Cristera, y nos encontramos con esto ahora. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que ir con pies de plomo, avanzando en la idea de mejorar a esta situación que ha sido como meternos un torbellino desde el 2018 hasta la fecha, y espero en algún momento ver la salida, Jesús. Efectivamente, de acuerdo contigo, Pedro, así es, y vamos a seguir platicando con todo lo que se esté desarrollando, con mucho gusto. Pues muchas gracias por tomar esta comunicación, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Jesús, gracias y buenos días. Muy buenos días, un abrazo, mi estimado Pedro, buen día. También para ti, Jesús. Hacemos una breve pausa y sí les digo, la sociedad civil va a proponerle a los partidos políticos el método para la selección del candidato y la van a tener que aceptar. La van a tener que aceptar por una simple razón, por la lógica de saber que la sociedad civil quiere involucrarse en el proceso, lo quiere hacer y lo quiere hacer ya. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación y le agradezco con Alejandra Macías. Ella es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, me da mucho gusto verte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues estoy viendo serios huecos presupuestarios en este ejercicio del 2023 con una serie de inconsistencias fiscales que se están presentando conforme pasa el tiempo, y al mismo tiempo pareciera que en este momento tendría que haber una mayor ponderación de parte del gobierno en su gasto, con mayor cautela en función de un ingreso que estaría forzando tal vez a que hubiera un mayor endeudamiento para llegar a cumplir con el presupuesto programado y aprobado para este ejercicio. En todo este déficit con el que estamos operando, ¿qué escenarios puedes ver hacia adelante? Mira, Pedro, en realidad estamos hablando de cómo está siguiendo o cómo se está ejerciendo, ¿no?, el presupuesto y cómo estamos viendo la proyección de los ingresos de acuerdo a lo que se aprobó el año pasado en toda la discusión del paquete económico, ¿no? Es cierto que los ingresos son menores y ya desde la propuesta misma teníamos un déficit grande, unos requerimientos financieros, que quiere decir endeudamiento altos, y comparándolos con años anteriores, ¿no? Además, tenemos una situación de altas tasas de interés, lo que hace que paguemos mucho más de costo financiero de la deuda. De hecho, del primer trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, pues este concepto ha aumentado más de 50%, ¿no? Pero esa es pues una situación que hemos vivido de manera global por la alta inflación y por la medida del Banco de México de aumentar tasas de interés, y bueno, es una situación global, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, menos ingresos, por otro lado, más gasto. Hay presiones de gasto por diferentes temas. Uno son las pensiones, por ejemplo, ¿no? Y no nada más las contributivas, que son las que tenemos personas, bueno, yo todavía no, perdón, pero las que tienen personas del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, y esas van creciendo de manera continua, pero también tenemos la pensión para personas adultas mayores, que pues ha crecido
de manera bastante importante en los últimos 4 años, ¿no? Eso es una presión. El costo financiero de la deuda es otra presión. Transferencias a Pemex CFE es otra presión y son gastos que no podemos dejar de hacer. Y eso nos deja un espacio fiscal pues realmente pequeño para poder hacer otras políticas públicas, ¿no? Lo que yo veo, y no solo va a ser este año, sino ya lo vimos en cuenta pública 2022, hay un aumento en el déficit, hay un aumento en el costo financiero de la deuda y eso también se va a reflejar pues en la deuda en los siguientes años. No lo vamos a ver reflejado inmediatamente, pero la idea de que no nos estamos endeudando, pues más bien nos estamos alejando de esa idea. 2022 yo creo que pone el tono para 2023 y 2024. Y lo extraño es que en los primeros 4 meses hay subejercicios importantes en la ejecución del gasto, sobre todo del programable, que tiene que ver pues con programas sociales, programas prioritarios y también las obras prioritarias de esta administración. Lo que aumenta en el gasto es el no programable y, como les mencionaba hace rato, pues es el costo financiero de la deuda, básicamente. En todo ello, ¿qué se podría hacer con el gasto? O ¿qué se tendría que hacer con el gasto federal en función de las obras prioritarias? ¿Tú crees que sería aconsejable, si tú estuvieras así cerca de la presidencia y le pudieras hablar al oído al presidente, le dirías, bájale al gasto o mantén el ritmo de lo que estás en este momento haciendo con tus obras prioritarias? Yo creo, Pedro, que tendríamos que estar hablando de 2 cosas. Una, aumentar los ingresos es importantísimo y hemos visto una mejora en la recaudación del ISR por el fortalecimiento de las acciones del mismo SAT para el cobro de este impuesto, pero al mismo tiempo vemos caídas en el IVA, sobre todo este año, ¿no? Tenemos que fortalecer la parte de ingresos y para eso necesitamos también una reforma que se haga a inicios de la siguiente administración. Ahorita ya perdimos el momento, ahorita nadie más va a hablar de reforma fiscal, pero sí tenemos que posicionar el tema, discutirlo y sobre todo que se realice una reforma importante a inicios de la siguiente administración. Ese es uno. La segunda es sí revisar el gasto. Tenemos que revisar esos compromisos que llamamos ineludibles, pero que realmente necesitamos entender y saber que muchos de ellos son desiguales, ¿no? Y tendríamos que hacer una reforma en pensiones, por ejemplo, que permita que esa gran cantidad, porque actualmente en 2023 vamos a gastar 5.4% del PIB solo en pensiones y estamos dejando de financiar un sistema de cuidados, la educación inicial, o sea, cosas que también te van a dar retornos en un mediano y largo plazo. Entonces, bueno, tenemos que repensar el gasto. Sobre los programas y obras prioritarias, básicamente sería un costo-beneficio, ¿no? O sea, tienes que pensar si hasta ahora lo que te resta vamos a tener un buen retorno, pues adelante, y si no, tendríamos que hacer una evaluación de cómo usar más eficientemente los recursos. Y si no hay retorno, pues entonces yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Pues sí, es que ya hay dinero gastado, ¿no? Entonces tenemos que hacer también esta evaluación intertemporal y ver cómo sería más eficiente y tomar en cuenta que hay que garantizar los derechos de la población, Pedro. O sea, hay cosas que no están, que no sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo van a funcionar y no tienen presupuesto. Por ejemplo, en nuestro sistema de salud universal, ¿no? Que ha sido una promesa de todo el sexenio, pero nosotros no le vemos presupuesto. Y aquí voy a reiterar una frase que en el CIEP nos gusta mucho porque es cierta y es, no, una política pública sin presupuesto no es política pública, nunca la vas a poder hacer. Entonces es importante financiar los derechos humanos. Por supuesto que sí, y ahí está, digamos, en detrimento de la salud, que en este momento en nuestro país está pasando por una pésima etapa.
hay un detrimento fíjate, por ejemplo, en el presupuesto para los estados de la República ha venido una baja como no se había dado en años en función de la proporción del dinero que se reparte a los estados de la República. Y esto trae pues un freno de golpe, un golpe de ariete a todo el desarrollo a nivel integral en el país, con las consecuencias que estamos empezando a vivir. Sí, de por sí los estados tienen pues esta falta de recursos propios que también deberían de estar incentivando, ¿no? O sea, pensar en que pueden fortalecer sus haciendas públicas a través de la tenencia, a través de mejorar el predial, y hay otros tributos que podrían estar utilizando para fortalecer sus ingresos propios. La dependencia hacia la federación, justamente esto es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos una baja en ingresos y en la recaudación federal participable, pues los estados van a sufrir. Y en ese sentido, pensar en planes de contingencia es importante desde los estados y también desde los municipios. El predial es uno de los impuestos más subutilizados en todo el país y es un impuesto municipal, ¿no? Entonces tenemos que pensar en fortalecer capacidades de municipios, capacidades de estados y hacer uso de esos recursos. Y también tiene que ver con la reforma que les mencionaba antes, ¿no? Son de los instrumentos que se podrían utilizar para tener una reforma grande en los próximos 2 años. Claro que sí. Pues esto es fundamental y yo te agradezco muchísimo el que hayas tomado esta comunicación. Nos haces pensar en este año, en este 2023, con un año con dificultades, cuando apenas estamos rascándole ahí a los 7 millones de pesos. El presupuesto nos falta rebasarlo para llegar a los 740 y tantos mil, pero ese huecote pues lo tenemos que llenar de alguna manera y pudiera ser a través del endeudamiento o del compromiso al crecimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, sobre todo con los sectores más desfavorecidos. Y esto nos llama la atención. Muchas gracias, como siempre, al CIEP por su participación constante en todo este tipo de asuntos que nos tienen que ver, que tienen que ver con todos nosotros y que todos nosotros tenemos que estar informados. Gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias a ti, Pedro. Buen día. Resumen de noticias en la hora central. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana con un llamado a no romper la unidad rumbo al 2024. El presidente Manuel Andrés López Obrador se reunió anoche con aspirantes presidenciales de Morena y otros grupos afines a Morena en diferentes posiciones políticas. El presidente descartó que haya dedazo o que él pudiera inclinar la balanza hacia alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena para el año que viene. A petición de Morena, Marcelo Ebrard pospuso para este martes el anuncio de su propuesta para la definición de una candidatura presidencial en ese partido político. Claudia Sheinbaum dice que debe de ser la dirigencia de Morena la que defina el proceso que deban de seguir los aspirantes a la candidatura presidencial en el 24. Con el 100% de las actas computadas, el PREP del Estado de México le da el triunfo por una diferencia de 8 puntos a Delfina Gómez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. López Obrador felicitó a Delfina Gómez y al priista Manolo Jiménez, quienes ganaron elecciones, una al Estado de México, el otro a Coahuila. Va por México responsabilizó a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y al gobierno de la República del descalabro electoral en el Estado. Hoy, platicando con Jesús Zambrano, nos dice: si la sociedad organizada nos propone un método sobre cómo elegir al próximo candidato a la presidencia, lo veremos y, por supuesto, tenemos que obrar en consecuencia de lo que la sociedad mande. La oposición adelantó que más tardar el 26 de junio daría a conocer ese método con el que se elegiría al abanderado a la presidencia, pero me da la impresión, y se los digo porque lo estoy viendo, que la sociedad civil se va a adelantar a ese tiempo. Dante Delgado, dirigente del Movimiento Ciudadano, rechazó sumarse a la alianza de Va por México. Dice:
quieren que nos subamos al Titanic. Esto ironizó, y Jesús Zambrano, cuando le pregunto sobre esto del Titanic, dice, bueno, él ni a lanchita llega. Tras la derrota del PRI en las elecciones para el gobierno del Estado de México, López destacó la gestión del priista Alfredo del Mazo en el Estado, lo que le da una nota de agradecimiento a Alfredo del Mazo por su entrega apasionada a Morena y al presidente. Luego de más de 5 horas de bloqueo en las carreteras de cuota y libre en México-Toluca, ejidatarios del Estado de México y de la Ciudad de México liberaron las vías. Alfredo del Mazo, gobernador saliente en el Estado de México, felicitó a Delfina Gómez, reconociendo que la elección para el gobierno fue confiable y legítima. Del Mazo también reconoció el esfuerzo y entrega de Alejandra del Moral, a quien ni volteó a ver ni peló a esta candidata de la Alianza Va por el Estado de México. En este año electoral, el gobierno de López Obrador aumentará un 25% la pensión para adultos mayores. Este año los ingresos presupuestarios del sector público podrían quedarse 174,246 millones de pesos por debajo de lo previsto de acuerdo con el CIEP. Hablé con el CIEP hace unos cuantos minutos y nos dice, pues sí, recomendaríamos al gobierno federal que gastara menos. En abril, estados y municipios recibieron transferencias del gobierno federal por 201,839 millones de pesos, una caída del 10.4%, la mayor para un mismo mes en los últimos 14 años. O sea, hace 14 años que los estados de la República no recibían tan poco dinero. Por otra parte, el consumo en México retomó un impulso en marzo al crecer 0.31% luego de una caída previa del 0.96 según datos de INEGI. En el primer bimestre del año, la producción de autopartes en la región del TEMEC aumentó 16.6% en comparación con un mismo periodo en el 2022 según el INA. Los vuelos de Volaris operaron con normalidad pese a la amenaza de huelga por malas condiciones laborales. Si la situación sigue así, Volaris sería la tercera aerolínea en el país que entrara en una dificultad financiera. Primero es Aeromar, después es Interjet y ahora Volaris está presentando amagos de huelga por malas condiciones laborales. Un trabajador del sistema de transporte colectivo murió cuando realizaba trabajos en las vías del metro en Oceanía. Se piensa que se desvaneció, cayó sobre las vías y tuvo un impacto cráneoencefálico. Incendio en el mercado central de Acapulco, en Guerrero. No hay muertos ni heridos y la gobernadora está tratando de dilucidar qué fue lo que pasó ahí. De enero a mayo del 2023 se acumuló un alza de 490,013 nuevas plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la más elevada en los últimos 26 años. La Federación otorgará estímulos fiscales a los contribuyentes que realicen actividades económicas dentro de los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec en el corredor interoceánico. Por otra parte, la Suprema Corte volverá a discutir un proyecto que establece que usar fondos públicos para difundir cuestiones religiosas viola el carácter laico del Estado mexicano. Es decir, si mañana a un municipio X se le ocurre poner un pesebre en diciembre, esto será ilegal. Así de ramplón. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es tener un México así tan confundido. Alejandro Robles, diputado de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional para establecer como improcedentes las controversias constitucionales contra obras declaradas de interés público y seguridad nacional por el presidente de la República. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, presentó un recurso ante la Suprema Corte para acelerar el nombramiento de los comisionados del Instituto de Transparencia. En cumplimiento de 3 resoluciones judiciales, el Pleno del Instituto INAI de Transparencia sesionó por primera vez desde el pasado 1 de abril, que se quedó sin quórum. Al menos 4 personas quedaron heridas tras ser atacadas a tiros en un tianguis en Cancún, Quintana Roo, según informan autoridades locales. Ante la corrupción y la inacción de las autoridades, pobladores de Puerto Príncipe en Haití tomaron la ley en sus manos.
hay un verdadero descontrol social en uno de los países más pobres de América Latina. Más de 500 personas fueron evacuadas de Esmeraldas, Ecuador, debido a inundaciones provocadas por fuertes lluvias. No hay víctimas. Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos, hizo oficial su candidatura a la presidencia en el 2024 ante la Comisión Electoral Federal. Una nueva ley firmada por Ron DeSantis, candidato presidencial republicano y gobernador de la Florida, imposibilita que adultos transgénero reciban tratamientos. Un ataque armado en una peluquería en San Antonio, Texas, dejó a un hombre muerto y provocó pánico en el centro comercial de North Star. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, dijo que la expansión de asentamientos israelíes y las continuas demoliciones de viviendas palestinas en Cisjordania ocupada alejan a Israel de paz, de la posibilidad de llegar a un arreglo de paz con los palestinos. Las familias de las víctimas del accidente del tren más mortífero de la India en décadas acudieron a identificar los cadáveres de sus parientes. Autoridades ferroviarias de la India recomendaron una investigación penal por este accidente, al que hago alusión, que tuvo un saldo de 275 personas muertas. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que va en este sentido. Comienza la carrera presidencial, a partir del día de ayer empezó, comienza la carrera presidencial. ¿A ti te gustaría que hubiera elecciones primarias entre aspirantes seleccionados por la sociedad? 78% me dice que sí, 22% me dice que no. Y yo agradezco que pasen formas de consulta www.centralfmequilibrio.com, en @Pedro Ferriz en Twitter, en @CentralFM. Ahí estamos esperando tu opinión, esperando tu comentario, esperando lo que tú estás pensando para saberlo y obrar en consecuencia. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y voy con mi queridísimo Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues horas después de la jornada comicial del domingo para renovar las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD ofrecen una conferencia de prensa aquí en la capital de la República Mexicana para dar a conocer un acuerdo de la llamada Coalición Va por México. Ahí en un hotel de Reforma, el líder del panismo, Marco Cortés, señaló que antes de que concluya este mes de junio, la Coalición Va por México dará a conocer cuál será el método para elegir a su aspirante presidencial. Así lo dijo, escuchemos. Y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio, fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados. Cómo vamos a construir una candidatura presidencial fuerte. Bueno, si nos ponemos a analizar lo que dice, podría ser elecciones primarias, abierto, transparente, abierto a la sociedad. ¿Cómo podrá participar la sociedad? Pues por medio de unas elecciones primarias, pero eso lo sabremos hasta el 26 de junio. Y la incertidumbre por este método para escoger a su representante se romperá antes de que concluya este mes. Fecha máxima en el que darán a conocer el método para seleccionar a la persona que va a competir contra alguna de las corcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. No obstante, y de acuerdo a lo declarado, el método final se va a consolidar en consenso con los 3 dirigentes nacionales y de la mano de la sociedad civil. En tanto, se precisa que las secretarías generales de esos partidos deberán de aterrizar en el proyecto de país que se defenderá para el próximo 2024. En ese sentido, Marco Cortés adelanta de manera generalizada que se abarcarán las problemáticas en materia de salud pública, inseguridad, pobreza y corrupción, pero sin perseguir a los opositores ni cubrir en el manto de la impunidad presidencial a todos los cercanos del presidente. Y en su intervención, también Marco Cortés fue tajante de que las puertas para la candidatura presidencial
están cerradas para cualquier corcholata de Morena. Tú recordarás, Pedro, que un tiempo se especuló que podría ser Ricardo Monreal y también Marcelo, quienes se han inconformado en el proceso que ha llevado Morena, porque han denunciado que no ha habido piso parejo para todas las corcholatas. Escuchamos parte de lo que dice Marco Cortés. Por cierto, que ni se le vaya a ocurrir al presidente Obrador fingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querérnoslas mandar como candidato de la oposición. Lo decimos con claridad, ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición Va por México. Tenemos con qué y tenemos con quiénes y sabemos para qué. Bueno, pues habrá que esperar con quiénes. Yo quisiera ver ya algo más serio, algo más contundente, porque el tiempo pasa, el método también se me hace que llega tarde, porque a final de cuentas, pues Morena, cualquiera de las corcholatas va muy arriba en las encuestas, pero veremos qué pasa. Marco Cortés hace un llamado también al Movimiento Ciudadano a que se una al bloque opositor rumbo a esta elección presidencial del 2024. Sin embargo, ya Dante Delgado, desde Mérida, Yucatán, ya le dijo, no nos vamos a subir a un barco que se está hundiendo como el Titanic. No nos conviene. Bueno, así las cosas, mi estimado Ferriz. Estas conferencias, ya estamos, ya la coalición Va por México ya le da la vuelta a la página a las elecciones del domingo y se va a abocar al 2024. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con los partidos políticos, Roberto, y su conformación. Hay mucha gente que está dudando de por lo menos el liderazgo de Marco Cortés en el PAN y de Alejandro Moreno en el PRI, que ambos han confirmado el hecho de que se van a quedar ahí hasta después de las elecciones del año que viene. O sea que algo va a tener que pasar con los partidos políticos para que sean vistos por la sociedad con buenos ojos. Sí, bueno, Alito ya la superó porque ya hubo un Consejo Nacional de su partido y ya votaron para que esté después de las elecciones del 2024. O sea, él ya la libró, no sin antes pues, haber roto la unidad priista. Pero a final de cuentas, Pedro, como bien dices tú, no puedes competir si en tu casa no estás bien. O sea, primero tienes que estar bien en tu casa para después formar este bloque opositor. Pues veremos qué pasa. Yo creo que van durmiéndose en sus laureles, como se dice por ahí. Ojalá y ya este junio ya se da a conocer este método, que no creo que vaya a ser algo innovador, algo extraordinario. Hay métodos ya, pues las elecciones primarias, las encuestas, en fin, no creo que haya mucho de dónde escoger, pero es importante que ya se pongan las pilas, como se dice. Por supuesto que sí. Gracias como siempre, querido. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, Pedro, un abrazo. Gracias. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Mandamos nuestro abrazo a todos los que trabajamos aquí en Central y todo el público y todos los que te queremos, Adriana, que somos muchísimos en este día que es para nosotros un día de fiesta, por festejarte y por saber todo lo que tienes de valor en tu corazón, que es enorme. Y desde aquí agradecemos tu amistad de tantos y tantos años. Te mando un abrazo y el cariño de toda mi familia y de parte de tu familia, que te están felicitando también en este mismo exhorto. Te mando mi cariño. Ay, muchísimas gracias, Pedro, por estas palabras y las que me dedicaste en la mañana. Muchísimas gracias a ti, al equipo. La verdad es que me siento muy afortunada de pertenecer a este equipo, de contar con tu amistad de tantísimos años, como dices, que no están para saberlo, pero pues es desde hace muchos años, desde Telerrey, que me diste la oportunidad de entrar por esta puerta del periodismo. Sigue siendo mi maestro. Te agradezco mucho. Que vengan muchos más años de amistad y de muchísimo trabajo también, Pedro. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Te abrazo a la distancia. ¿Qué tenemos, mi querida? Pues vamos directo al grano.
porque fíjate que sigue creciendo sigue creciendo las aspiraciones de muchos por ser los candidatos republicanos a las elecciones de Estados Unidos. Esta semana pues fue una semana de debuts de campaña por todos lados. Como ayer lo anunciamos, Mike Pence alzó la mano y dijo, yo quiero ser, soy aspirante a la candidatura. Hoy en la noche vamos a tener a Chris Christie haciendo lo mismo. Y mira, para hablar de Mike Pence, nada más decir qué interesante se pone este asunto porque pues su jefe fue Donald Trump. Pa' jefecitos, pero pues sí, fue su jefe Donald Trump. Y acabó esta relación con la insurrección de la toma del Capitolio el 6 de enero. Este asalto donde pues la amistad ahí acabó muy fracturada porque pues certificó en ese momento, como le tocaba como vicepresidente Mike Pence, los votos y el gane de la contienda para Joe Biden, y esto no le gustó a Donald Trump, que quería que no lo hiciera. Y entonces casi lo cuelga esa turba, ese grupo de personas que asustados por Donald Trump llegaron ahí, y si no lo colgaron fue porque salió corriendo por la puerta trasera, porque a eso iban. Entonces, pues la amistad ahí obviamente ya quedó resquebrajada. Si llegara Mike Pence, sería el regreso al establishment, o sea, al orden establecido del que Donald Trump se salió pero totalmente hasta formar, ¿no? Hasta moldear el Partido Republicano a su imagen y semejanza. Es Mike Pence el único conservador tradicional de todos los que tenemos aquí, aspirantes a la candidatura, es más el que más se acerca, por ejemplo, al estilo de Ronald Reagan. El miércoles va a dar una entrevista en un town hall en CNN, igual que el que dio Donald Trump cuando hace unas semanas, que fue desastroso, que acabó atacando a la entrevistadora, pero que le convino porque pues ahorita ya ella está en prime time de CNN después de la salida de Don Lemon. Ahí está. Vamos a ver cómo le va a Mike Pence. Y pues así, vamos a poner nada más quiénes están ahorita. Tenemos aquí está pues Donald Trump como el puntero, después está Nikki Haley, está Ramaswamy, está Hutchinson, está Elder, Tim Scott, que fue el que nos gustó, el afroamericano que entra con mucha enjundia, está DeSantis, y ahí faltaría pues Mike Pence y Chris Christie. Ya estamos hablando de 7, 8, 9, hoy vamos a tener 9 y quizá haya uno más. Está, pero llenísima. Chris Christie, el que hoy va a anunciar su aspiración, es el exgobernador de New Jersey, que se dio a conocer por aquel huracán Sandy, hizo un muy buen papel. Hoy en la noche va a anunciar su candidatura oficialmente en New Hampshire. Es su segunda campaña. Ya intentó llegar a la candidatura en el 2016, pero declinó en favor de Donald Trump. Desde entonces lo apoyó, incluso lo ayudó para prepararse para los debates. Él hacía el papel de Hillary Clinton para ver cómo iba a responder. O sea, sí se metió durísimo en los ensayos de los debates, pero después se separó un poco de Donald Trump. Va a ser difícil que tenga el apoyo de los republicanos, Chris Christie, porque por este constante cambio, ¿no? Primero si lo apoya al grado así de declinar en favor de él, después se aleja cuando dos sucesos. Cuando el 6 de enero, él fue de los republicanos que se alejó de Donald Trump, y también se alejó de él cuando salió contagiado de COVID. Nos acordamos que hubo esa reunión ahí en la Casa Blanca en pleno momento de contagios de coronavirus, cuando Donald Trump no quería pedirle a la gente que usara los cubrebocas, y pues todos no lo hacían, y entonces se contagia, igual que muchos en esa reunión, y entonces pues Chris Christie salió al aire y decir, estoy equivocado, me alejo de los postulados de Donald Trump, y desde entonces ya se separaron. Los críticos de Donald Trump, los de siempre, Never Trumpers, pues tampoco lo quieren muchísimo a Chris Christie, ¿no? Y ya nada más finalizando, ¿cómo va a impactar tanta gente adentro de esta carrera por la aspiración a la candidatura republicana? Bueno, los críticos de Trump en general son mal vistos dentro de los republicanos. No los quieren, no tienen mucho apoyo. Y la pregunta que estamos haciendo aquí, pues es, ¿se puede derrotar a un Donald Trump que es un bully, un bulleador, siendo amable? Pues, por ejemplo, Chris Christie dice que no. Dice que ya lo está atacando, dice que es un títere de Vladimir Putin, que es un cobarde porque no quiere ir a los debates. No quiere debatir esta vez Donald Trump, no quiere debatir esta vez Joe Biden, y entonces ya le está llamando cobarde. Y critica a los que están evadiendo criticarlo directamente a Donald Trump. O sea, Chris Christie dice, hay que atacarlo, porque pues es como Voldemort, el de Harry Potter, Voldemort, este personaje que decían el que nadie puede nombrar, el que no es nombrado.
Entonces, pues Chris Christie dice, esa es una mala estrategia. ¿A quién le quedó el saco? Pues sí, a Ron DeSantis, aunque ya está siendo un poquito más agresivo contra Donald Trump desde que fue nominado. Dos mundos hay aquí, Pedro. Solo dos escenarios posibles. Donde Donald Trump sería el nominado o donde alguien que quiere quitarle la nominación es nominado. No hay ni un tercero, ni un cuarto, ni un quinto escenario. Todos están dentro de ese saco. Solamente dos mundos. Vamos a ver qué sucede, Pedro. Esto se pone interesante y vamos a seguir muy de cerca todo esto, Pedro. Bueno, pues esto otra vez, fíjate que es un buen ejemplo lo que está pasando en el Partido Republicano y hasta cierto punto también empieza a moverse en el Demócrata, cuando se muestran aspirantes ante la sociedad y se organiza por parte del partido político, más adelante se organizará un descarte, ¿no?, para ir llegando a lo que nos pasó en las elecciones anteriores. ¿Te acuerdas cuando te decía yo, híjole, ya que se apuren los demócratas porque nada más estoy viendo que Donald Trump se consolida? Y al final acabó ganando el señor Biden, primero eliminándose de 25 y después ya en la final con el presidente que era el todopoderoso Donald Trump. Esto se pudo dar en un ambiente en el que la ciudadanía tenía que ver. Yo creo que aquí esta clave de la ciudadanía es lo que tenemos que aplicar en México. Sí, y también aplicamos lo que están criticando algunos, de que la oposición de Donald Trump se está pulverizando, entre más entren, Pedro, porque pues esto le está favoreciendo a Donald Trump definitivamente, que sigue siendo el puntero por dos dígitos arriba del que le sigue, que es Ron DeSantis, así es que tienen una tarea muy complicada. Y por otro lado, los demócratas, pues nada más está ahí Joe Biden. Hay dos que han alzado la mano, Marianne Williamson y Robert Kennedy, pero pues no pintan mucho. Robert Kennedy, por cierto, sobrino del expresidente asesinado JFK, hijo de Bobby Kennedy también, que por cierto también fue asesinado. Un día como hoy, por cierto, 6 de junio de 1968, que esa fecha no la olvido porque pues aquí llegué, entonces pues buscaba la nominación demócrata y fue asesinado, y es uno de los aspirantes a la candidatura demócrata, que no tiene muchas posibilidades, pero pues que ahí está. Ahí están jugándola. Bueno, el hecho es que tendremos dos países vecinos cargados de el influjo de la política para llegar a las presidenciales el año que viene, y nos toca una vez sí y una vez no, ¿verdad? Una vez sí y una vez no. Nos toca estas elecciones simultáneas. En este momento, en el 24, o sea, para el 24, nos toca simultáneamente y veremos quién acaba resultando el próximo presidente de México y el próximo presidente de los Estados Unidos. En una situación geopolítica también muy interesante, porque hay un jugador silencioso que se llama China y que nada más está viendo esta jugada desde lejos en este mundo multipolar. Interesante cómo se está poniendo el espectro. Y Adriana festeja mucho que Eddie te consienta, que te lleve a algún lugar a bailar. ¿Se puede ir a bailar todavía? Oye, aquí en Miami pues sí hay mucho baile, todo el tiempo se baila aquí a todas horas, ya sabes. Nunca acaba la fiesta aquí en Miami. Nunca acaba la fiesta. Te mando un abrazo, querida amiga, y con nuestros más sinceros y mejores deseos para ti, para tu carrera, para tu vida, para tu familia, para nuestra amistad. Te mando mi cariño. Gracias, Pedro, lo aprecio mucho. Gracias. Adriana Braniff en su cumpleaños el día de hoy. Punto y aparte. Con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Querida Dore, esta mañana quien saludo como siempre con todo mi cariño. ¿Cómo estás, mija? Buenos días. Hola, papacito, muy buenos días, te amo. Les saludo a todo el auditorio con muchísimo cariño. Oye, pa, fíjate que, tú sabes que yo soy un ser curioso, a mí me gusta tener respuestas, y te pones a buscar por qué se cancelaron 34 NOMs y no hay respuesta. Simplemente así, sin ningún tipo de explicación, van y cancelan 34 normas oficiales federales, normas oficiales mexicanas, por eso la abreviatura NOM, que estaban destinadas al cuidado de la salud,
la prevención, los tratamientos de muchísimas enfermedades y empieza a darte un poco de toque porque hasta el momento no hay una respuesta. En redes sociales se cree que esta acción se está llevando a cabo para mejorar las NOMS. Sin embargo, yo no entiendo por qué quitan una cosa sin hacer una nueva propuesta, simplemente las arrebatan. Y la promoción, por ejemplo, de la salud escolar, la atención de salud a los niños, se cancelaron. A veces resulta muy cómodo pensar, papi, auditorio, que los niños no tienen problemas o que los niños no se enferman, pero desgraciadamente no es así. La infancia en México representa el 35% de la población. Entonces, de ahí podemos imaginarnos que muchos niños se pueden enfermar. El 51% de estos niños, y por supuesto que estoy hablando en plural, viven en la pobreza extrema. Del 35 al 51 vive en la pobreza extrema. En 1990, México ratifica en la Convención de los Derechos de los Niños condiciones óptimas para que se pueda promover su desarrollo. Y uno de los esquemas que se aplicó fue el de la vacunación y pues ya a estas alturas del partido se desdibuja. Permítanme por favor escalar el tema porque la cosa se pone peor. En México hay más de 500,000 de niños con diabetes tipo 1. Mi hija es uno de esos casos. Y casi 78,000 casos diarios se presentan anualmente. Es decir, cada año se le suma a este porcentaje el 1.56% más. Ahora, en diabetes tipo 2, por cada 100,000 niños se presentan 2.9 casos. Pero anualmente, papacito, y esta es una cifra que a mí me sorprendió, aumenta 22 veces más. Sabemos que la diabetes tipo 2 deriva en gran medida del sobrepeso y de la obesidad, y México es el país que contiene más niños con obesidad a nivel mundial. Entonces, este aumento del 22% es alarmante. Cada año se suman 63.8 casos de diabetes tipo 2. Ahora, díganme ustedes si esto no ocupa de un programa de prevención y de protección. Por supuesto que sí. Y así nomás de cancelarse, la verdad es que pone en riesgo la vida de muchísimos niños. Ahora, todos sabemos que este tipo de enfermedades, todas, cuando se trata de enfermedades crónicas degenerativas, cuando son diagnosticadas a tiempo, hay un gran porcentaje de remisión o de reversión o de control sobre la enfermedad que quieran. Es que la hipertensión, la diabetes tipo 2, el cáncer, en fin, todas las enfermedades crónicas, ¿no? Y ahorita se están llevando todas estas NOMS entre las patas. Ahora, si pasamos al cáncer, papacito, si es detectado a tiempo, se puede ser atendido. Ahora, esto es con un buen pronóstico, pues todo eso ya está cancelado. Y yo lo que me quiero imaginar es que se están ahorrando el presupuesto que está destinado a las campañas de detención y prevención de cáncer para embolsárselas, para darle más flujo a las elecciones 2024, porque no le veo de otra. Valiéndole exactamente gorro la salud y apostando todo a la ambición política, al totalitarismo. Yo no sé por dónde le están viendo, pero la salud pública es importantísima. A vivas luces lo que se siente que están buscando es recortar de un lado para ponerlo en otro, beneficiando pues a quién más, a ellos, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, papi, auditorio, es un problema de salud pública y es el que mayor incidencia tiene en este país. Cada año hay más de 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Voy a repetir la cifra, 2.3 millones de casos nuevos. Hay que sumarle a esta canasta del bienestar, porque qué barbaridad, que hay otro tipo de cáncer que se asolan, como el de próstata y el cervicouterino. También le están arrebatando el apoyo a todo lo relacionado con la enfermedad por transmisión sexual y al control, prevención y tratamiento de las adicciones. Los adultos en situación de riesgo quedan también desamparados, al igual que la asistencia social alimentaria en grupos de riesgo. Tiroides también viene incluido. En fin, 34 normas que se cancelan sin siquiera decir agua va. Y con esta arrogancia, porque yo no le veo de otra, que es totalitaria, siguen asaltando la seguridad del país para beneficiar a unos pocos, a los privilegiados, como diría Andrés López. Y bajo estas líneas, lo que pienso de la 4T tiene explicaciones, por supuesto. Ellos son la corrupción. Ellos son la mafia del poder. Ellos son quienes se benefician
Ellos son quienes delinquen, son una granja de ratas, son una incubadora del bienestar purulento. Y Gatell es una herramienta. Necesitan de la ignorancia, de los hombres que no hagan preguntas, para abrirle la llave al gas lacrimógeno de la mentada transformación, papacito. Esto se va a poner color de hormiga. Sí, está completo. Ya se puso color de hormiga, ya el rezago que hoy tenemos en términos de salud es tremendo. La desatención. Indolente. ¿Sabes qué? La deshumanización del sistema, porque yo estoy seguro que la gente que está en el sistema de seguridad de salud en México está consciente de las carencias y trata de compensarlas de alguna manera con esfuerzo, con talento, hasta llevando su propio material para tratar de ayudar a la gente. Es decir, hay un ambiente de colaboración entre los médicos, entre las enfermeras, haciendo un esfuerzo heroico para sacar esto adelante con todas sus carencias. El problema es un gobierno insensible que desmanteló el sistema de compras, supuestamente lo reconstruyó, no sé qué hizo, No lo hizo pero nada. No ha hecho más que comerciar con la salud con la vida de las personas. Atentar. Con la vida de las personas por un intercambio político de dependencia que solamente se puede explicar en un gobierno dictatorial de las proporciones y de la ambición de lo que estamos viendo hoy en nuestro país. Y además, que cada día que pasa, como lo dices tú, la situación se hace cada vez más grave y cada vez más inmanejable, y va a llegar un momento en que esto va a explotar. Por supuesto, papacito. Imagínate cuánta gente están dejando desamparada, nada más para beneficiarse. Yo estoy tratando de echarle cálculo. Claro que las campañas, per se, tienen un costo. A la hora de ahorrarse esa lana, pues la van a invertir en otra parte nuevamente para beneficiar a Morena. ¿Dónde queda el ciudadano? Pues pidiendo, rogando, en ninguna parte. Hoy se sabe que hay médicos que, como ya no hay medicinas, en lugar de darte esa medicina, te dan a tole con el dedo y te dan otra cosa. Y son capaces hasta de diagnosticarte mal porque no tienen cómo solventar los problemas reales del país. Luego, por ejemplo, te diagnostican con cáncer y te mandan a una biopsia y otra biopsia y pueden pasar años y lo que provocan es que se agrave el tumor. O sea, realmente están sacrificando la vida de los ciudadanos más desprotegidos, papi. Y esto es grave y hay que alzar la voz. El otro día estábamos platicando con Héctor aquí al aire y sí, lo que están haciendo no tiene ni explicación. De verdad, lo buscas en internet, ¿por qué se cancelan 34 normas? No existe una explicación, papi. Simplemente toman decisiones improvisadas como siempre lo han hecho. Sí, eso tiene, por supuesto, una razón de ser. Y esa razón de ser es la absoluta dependencia del ciudadano por lo que le puede dar un gobierno que primero empezó con el Seguro Popular. Lo desmantelaron, entraron con el INSABI, lo desmantelaron. Hoy con el Seguro Bienestar, que no sé qué sea. Como el banco, ¿no? O sea, pues nada del bienestar. Sí, todo. Como el gas bienestar, como tantas tonterías se le han ocurrido a este señor y que son criminales, son acciones que son actos de lesa humanidad en un país que está requiriendo como comer dos cosas fundamentales, educación y salud, en un marco de justicia y de paz. Que es tan difícil pensar eso, es tan difícil tener la sensibilidad para ir primero por ello. Yo, francamente, lo único como lo puedo entender es que esto sea a propósito para que la ciudadanía se someta a lo que diga el máximo rector. Y eso es criminal. Es criminal. Y luego yo no termino de entender la simpatía que se está generando por Morena, a pesar de todo. No puede ser que gane Morena las elecciones del Estado de México con un porcentaje tan amplio. O sea, eso habla de o dedazo o de simpatía. Es decir, no termino de entender cómo
les gusta que les arrebaten sus derechos, pa? Pues, Es incomprensible. es No dependencia, es indolencia, tiene que ser algo. Decimos entre nosotros los mexicanos que si fuéramos dinosaurios, votaríamos por el meteorito. Así de sencillo. Gracias, Sí. mi Dore. Gracias, papi. Gracias, mija. Te mando besos y en unos minutos más contigo en plataformas a través de tu punto Los y espero. aparte. Los espero. Gracias, ahí, Te amo, papi. ahí estaremos contigo. Gracias. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y voy directo con mi querido Leo Villalpando, que nos tiene todo un mundo, el mundo de los deportes. Te saludo, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? También te saludo con muchísimo gusto. Ya es martes para disfrutar de todo lo que se está viviendo y sobre todo darle este justo reconocimiento a el conjunto de las Águilas del América. Campeonas de la Liga MX, pero no solamente son campeonas. Hicieron algo extraordinario, algo que solamente los equipos grandes, los equipos que realmente saben jugar este tipo de momentos suelen lograr. Lograron vencer a uno de los equipos más complicados, que tenía a dos pichichis que han sido campeonas de goleo en el fútbol de España, tanto con Jennifer Hermoso como también con Charlín Corral. Un equipo realmente complicado y que estaba tal vez en un escalón un poco más arriba para ser favoritas en esta final, y lo termina haciendo muy bien el conjunto de las Águilas del América, con una Katy Killer que sigue demostrando su poderío, que sigue demostrando inclusive en el terreno de juego que es un gran error lo que hizo el conjunto de Tigres al dejarla ir, y sobre todo con toda la polémica que se ha dado alrededor sobre su salida, que se ha incendiado, que se ha encendido una vez más a lo largo de esta semana, después de algunas declaraciones del ex técnico de los Tigres, y que bueno, Katy Killer ya no se quedó callada diciendo, yo fue mi salida, no fue mi decisión, y entonces hay más tela de dónde cortar. Independientemente de todo eso, el conjunto de el América hace una muy buena presentación y con eso consigue la victoria contra un equipo complicado y además el récord de asistencia para el fútbol mexicano. 58,000 almas en el Estadio Azteca para observar la final del fútbol femenil. Las Águilas del América contra las Tuzas del Pachuca. Al final, 4-2 en el global, 2-1 el día de ayer, y con eso ya tenemos campeones en la Liga MX con Tigres, campeones en la Liga MX femenil con las Águilas del América y campeones en la Liga de Expansión con el equipo del Tapatío. Ahí es donde se demuestra la grandeza de los equipos. Realmente lo está haciendo Tigres, realmente lo está haciendo el equipo de las Águilas del América, y poco a poco parece que el Guadalajara regresa a tener condiciones muy importantes. Así es que de esta manera todo listo y se ha acabado ya el fútbol de manera oficial en México, aunque hoy inicia ya la concentración, inician los exámenes médicos para el equipo de las Águilas del América, que estará ya regresando justamente a los entrenamientos. Primera parte, exámenes médicos. Después los entrenamientos. Pero la gran pregunta es, ¿quién? Todo parece indicar que Diego Ramírez será el encargado de aquí a que llegue el técnico que se ha designado con las Águilas del América. Un personaje de casa, un personaje que sabe de fútbol, un entrenador que ha tenido muy buenas situaciones, pero que ahora está en otro rol al interior de las Águilas del América, pero se necesita. Alguien se tiene que hacer cargo de este conjunto y será justamente Diego Ramírez quien tome esta batuta. Insisto, no es entrenador interino, no va a ser el entrenador para la próxima temporada, solamente es un encargado para darle un rumbo, una ejecución a lo que se necesita para los jugadores que van quedando de poco en poco. Y ya lo decíamos justamente, y hablando de jugadores, Diego Valdés se va a quedar con las Águilas del América, o por lo menos no se van los Rayados del Monterrey, tal y como se especulaba, y eso asegurado por el Tan Ortiz, que en palabras explícitas dijo que Diego no estaba en consideración en ese momento para llegar con el conjunto de los Rayados del Monterrey, y que todas las especulaciones alrededor de esta situación eran una mentira. Vamos a ver si luego no cae más rápido un hablador que un cojo, porque de estas ya hemos visto muchas ocasiones
negando jugadores y después terminan llegando. Y esperemos que no, porque el Tan Ortiz es un tipo que entre lo que dice, lo que hace, ha sido muy, muy eficiente su trabajo, ha sido muy ecuánime y le ha dado un gran sentido a todo lo que ha generado alrededor de una carrera corta, exitosa por haber logrado mantenerse con las Águilas del América al ser interno, pero que le faltó el campeonato y seguramente se puede consagrar ya con el conjunto de los Rayados de el Monterrey. Y así es como se sigue dando más de la situación de cara a lo que es esta semana de intensidad. Justamente hoy estaremos ya platicando de lo que es ya la selección nacional. Mañana tendrá su partido en el estadio del Kraken allá en Mazatlán, partido amistoso. Ya después será un ensayo para Diego Coca de cara a lo que se estará viviendo en la Nations League y también lo que será en la Copa Oro. Por lo pronto, el primer trabajo, el primer enfrentamiento, el regreso de Diego Coca con la selección mexicana en un partido molero allá en Mazatlán, pero que va a hacer feliz a muchos aficionados. Veremos cómo le va en contra de Guatemala. Así es como se está viviendo la actividad deportiva hasta el día de hoy. Estaremos al pendiente de todo lo que se va generando. Hoy estarán dándose información muy importante, ya que la Liga ha aceptado el plan con el cual quieren comprar o quieren volver a adquirir el Barcelona a Lionel Messi, y esta historia entre Barcelona y Messi el día de hoy va a tener pero muy buenas noticias, y todo parece indicar que esta misma semana se puede cerrar este regreso tan esperado para los catalanes. Mi estimado Pedro, así la información deportiva. Regreso contigo, que tengan un excelente día. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego, buenos días. Gracias, mi querido. Buenos días a Leo Villalpando y su reporte deportivo el día de hoy. Antes de terminar, solamente quiero dar una nota de condolencia, porque todos nos dolemos de la ausencia de Astrud Gilberto. Astrud Gilberto fue una mujer, hija de alemán y de brasileña, que se convirtió en una de las voces más dulces de la música nueva, del bossa nova. La chica de Ipanema, esposa de Joao Gilberto. Y Astrud fue emblemática durante toda una época, y su voz le dio la vuelta al mundo, con la inocencia, con la dulzura, con la cadencia, con el terciopelo de su voz que suena y que fascinó